Para mí tiene la misma dimensión que un mundial. La frase de Cristiano Ronaldo que reabrió el debate sobre la Eurocopa. Hay despedidas que se recuerdan por las lágrimas, y hay despedidas que se recuerdan por las palabras. La de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026 tuvo ambas cosas. Tras la eliminación de Portugal en los octavos de final ante España, con un resultado ajustado de 1-0, las cámaras captaron al delantero portugués visiblemente afectado, consciente de que probablemente estaba disputando su última Copa del Mundo. Pero minutos después, ya frente a los micrófonos en zona mixta, Cristiano dejó una declaración que rápidamente se convirtió en el tema de conversación de todo el mundo del fútbol. Para él, la Eurocopa que ganó con Portugal en 2016 tiene exactamente la misma dimensión que un mundial. El escenario no era cualquiera. Cristiano acababa de disputar, con toda probabilidad, el último partido de su carrera en una Copa del Mundo, torneo que, a diferencia de la Eurocopa, nunca pudo conquistar pese a haber participado en 6 ediciones consecutivas desde Alemania 2006. Con esa carga emocional de fondo, el capitán portugués se mostró sereno ante los periodistas y repasó su legado con la selección lusa. Explicó que se iba con la conciencia tranquila, que había dado lo mejor de sí mismo y que su generación había conseguido 3 títulos con Portugal en un país que antes de su llegada no había levantado ningún trofeo de relevancia internacional. Fue en ese contexto donde soltó la frase que encendió la polémica. Para él, el mayor título que ganó con la selección fue la Eurocopa de 2016, y ese logro tiene la misma dimensión que ganar un mundial. No fue un comentario improvisado ni una ocurrencia del momento. Cristiano ya había defendido una idea similar en el pasado cuando en una entrevista con el diario Marca explicó que el título continental de 2016 había sido para él más importante incluso que alguna de sus Champions League con el Real Madrid, precisamente porque fue el primer gran trofeo que Portugal levantó en su historia. La diferencia esta vez es que la comparación ya no fue con un título de clubes, sino con el torneo más grande del fútbol mundial, lo que multiplicó el eco mediático de sus palabras. El momento elegido para hacer esa reflexión no era casual. Cristiano confirmó en las mismas declaraciones que el Mundial 2026 fue el último de su carrera con la selección portuguesa, dejando en el aire su continuidad futura en el combinado nacional. Explicó que necesitaba tiempo para pensar con calma junto a su familia, sin tomar decisiones apresuradas mientras las emociones seguían a flor de piel tras la eliminación. Esa transparencia sobre el cierre de una etapa hizo que sus palabras sobre la Eurocopa se leyeran no como una simple comparación estadística entre torneos, sino como una suerte de balance final de una carrera internacional que se extendió durante 23 años con la camiseta de Portugal. En ese repaso, Cristiano fue enfático al recordar que antes de su llegada a la selección absoluta, Portugal no había conquistado ningún título de relevancia en competiciones mayores. La Eurocopa de 2016, conseguida en suelo francés tras vencer a los propios anfitriones en la final, representó entonces el primer gran trofeo de la historia lusa, un hito que para el propio Cristiano justifica por qué ese campeonato ocupa un lugar tan especial en su memoria, incluso por encima de logros individuales o colectivos posteriores, incluidas las 2 ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA que también conquistó con Portugal en 2019 y 2025. Para entender la dimensión emocional de la frase de Cristiano, hay que recordar cómo se vivió aquella final de 2016. Portugal llegó al partido decisivo ante Francia, el país anfitrión, en un contexto de underdog absoluto. Cristiano, además, tuvo que abandonar el terreno de juego apenas 25 minutos después de iniciado el encuentro debido a una lesión, lo que obligó al resto del equipo a sacar adelante la final sin su máxima estrella en la cancha. El desenlace llegó recién en el tiempo extra, con un gol solitario de Éder al minuto 110 que le dio a Portugal su primer título mayor en la historia del fútbol masculino. Ese trasfondo explica en parte por qué Cristiano sitúa a esa Eurocopa en un pedestal tan alto. No solo fue un título ganado pese a la adversidad de la lesión, sino también el campeonato que rompió una barrera histórica para todo un país futbolero.
A eso se suma que 2016 fue en términos generales una de las temporadas más redondas de la carrera del delantero portugués, ya que además de la Eurocopa con su selección, conquistó también la Champions League con el Real Madrid y se llevó su cuarto Balón de Oro, completando un año que difícilmente volverá a repetirse en su trayectoria. La declaración de Cristiano no pasó desapercibida, y era esperable que no lo hiciera. Durante décadas, la jerarquía no escrita del fútbol internacional ha colocado al Mundial en la cima absoluta, por encima de cualquier torneo continental, precisamente por su carácter global y por la dificultad que implica coronarse campeón enfrentando a selecciones de todos los continentes. Equiparar una Eurocopa, un torneo al fin y al cabo continental, con un mundial, es para muchos analistas y aficionados un planteamiento que desafía esa lógica tradicional. Las reacciones no tardaron en llegar. Un sector de la afición y la prensa interpretó la frase como una manera de Cristiano de reivindicar su legado, pese a no haber logrado jamás el trofeo que le falta en su palmarés, la Copa del Mundo. Bajo esa lectura, equiparar la Eurocopa con el Mundial funcionaría casi como un mecanismo de consuelo, una forma de cerrar ese capítulo pendiente sin que pese como una losa sobre una carrera repleta de títulos individuales y colectivos. Lo cierto es que apenas unos días después de la frase de Cristiano, la propia dinámica del Mundial 2026 terminó por darle munición a su argumento, al menos desde cierta perspectiva. Un análisis publicado por el diario mexicano Excelsior señaló que, una vez definidos los cuartos de final del torneo, el nivel de dominio europeo resultaba abrumador. De los 8 equipos clasificados a esa instancia, prácticamente todos tenían raíces futbolísticas europeas, con Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza como protagonistas, dejando a Argentina como la única selección no europea instalada en esa fase. Ese artículo planteó una pregunta que conecta directamente con la polémica generada por Cristiano. Si los protagonistas de los momentos decisivos de un mundial terminan siendo, en su inmensa mayoría, jugadores formados y perfeccionados dentro de las ligas europeas, ¿qué diferencia real existe entre levantar una Eurocopa y levantar un mundial cuando el trofeo termina, de una u otra forma, quedándose en el continente? Es un argumento que no pretende cerrar el debate de manera definitiva, pero que sin dudas aporta una capa adicional de complejidad a una discusión que, en apariencia, podría parecer una simple frase espontánea de un jugador emocionado tras una eliminación. Más allá de la comparación puntual entre los torneos, hay un elemento que aparece de forma recurrente en las declaraciones de Cristiano y merece atención: el valor simbólico de ser el primero. En el fútbol, muchas veces el impacto de un título no se mide únicamente por el prestigio del torneo en sí, sino por lo que representa para la historia de un país o una institución. Portugal, con una tradición futbolística respetada pero sin títulos mayores hasta 2016, encontró en aquella Eurocopa un quiebre generacional. Para una selección que había llegado a semifinales en 2006 y que contaba entre sus filas con una leyenda como Eusebio, artífice del tercer lugar histórico en Inglaterra 1966, levantar por fin un trofeo de peso cambió la manera en que todo el país se relacionaba con su selección nacional. Ese tipo de hitos suelen adquirir con el paso de los años un valor que trasciende lo estrictamente deportivo. Y justamente ese argumento es el que Cristiano utiliza de manera consistente cada vez que se le pregunta por la jerarquía de sus títulos. No compara trofeos por su prestigio abstracto, sino por lo que significaron en el momento exacto en que fueron conseguidos y por la huella que dejaron en la historia colectiva de Portugal. Es importante no perder de vista el marco general en el que se dieron estas declaraciones. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, disputó en el Mundial 2026 su sexta participación en la máxima cita del fútbol, anotando en 3 ocasiones durante el torneo antes de la eliminación ante España. Es tratarse de un cierre de ciclo que él mismo definió como su última Copa del Mundo, dejando abierta, aunque con evidente cautela, la puerta a seguir representando a Portugal en otras competencias como la propia Eurocopa o la Liga de Naciones, sin comprometerse todavía a una decisión final sobre su futuro internacional.
En ese sentido, la frase sobre la Eurocopa no debe leerse de manera aislada, sino como parte de un discurso más amplio de despedida y balance. Cristiano repasó su legado completo con la selección lusa, remarcó el vacío de títulos que existía antes de su llegada y colocó la Eurocopa de 2016 como la joya de una corona que, aunque nunca incluirá un mundial, según él, no le resta ni un ápice de brillo. Lo cierto es que declaraciones como esta raras veces cierran un debate, más bien lo mantienen vivo. Para algunos, la comparación de Cristiano entre la Eurocopa y el Mundial es una forma legítima de valorar el contexto y el significado histórico de un título, por encima de su prestigio nominal. Para otros, sigue siendo una jerarquía imposible de equiparar, dado el carácter verdaderamente global de un Mundial frente al alcance regional de un torneo continental